El tema de esta mañana lo he titulado Sobreviviendo a las tormentas de la vida. En cada zona de nuestro planeta, o en diferentes zonas de nuestro planeta, ocurren algunos desastres que nosotros denominamos desastres naturales. Por ejemplo, en la zona que nos ha tocado vivir, el Perú, en América del Sur, en esta parte de la costa del Océano Pacífico, nosotros recuerden que estamos en lo que se llama en el cinturón de fuego, donde es una zona sísmica. Ocurren temblores, en algunos casos terremotos, ¿verdad? Pero en otros lugares ocurren desastres tipo naturales también, que se les denomina algunos huracanes. Y ustedes ven en la televisión cómo son los huracanes. Cuando se levantan los huracanes, barren literalmente pueblos enteros, se los lleva. Es por eso que en esos lugares, si usted percibe, la construcción de las casas son hechas de madera, porque vienen los huracanes, se los llevan y tienen que volver a construir. Y así es, ¿verdad? Bueno, yo siempre me he sentido feliz de vivir en el Perú y prefiero seguir viviendo en el Perú con mis temblores, ¿ah? Porque todos nosotros sabemos que los temblores que ocurren acá no son constantes, ¿no? Y además ya estamos tan acostumbrados que cuando ocurre un pequeño movimiento, ni salimos de casa, ¿no? Es un temblor, ya va a pasar, ya seguimos ahí haciendo nuestras cosas, ¿no? Ya cuando el asunto se pone un poquito más fuerte, ya ahí sí, ya vamos saliendo, ¿no? Pero usted sabe que estamos acostumbrados y el punto es de que, hermanos míos, toda persona tiene que aprender a sobrevivir a las tormentas de la vida. Y toda persona tiene que desarrollar un aprendizaje a lo largo de su existencia, porque los problemas y lo que yo estoy llamando las tormentas de la vida son algo que se van a presentar en cualquier momento. La vida nos da cierto entrenamiento para que nosotros podamos soportar los embates de la vida. Es por eso que nosotros los padres, como yo decía algo el domingo pasado, los padres, las madres, tenemos que entrenar, y mire la palabra que estoy utilizando, la palabra entrenar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para saber afrontar los problemas de la vida, las tormentas de la vida. Porque como yo también decía el domingo pasado, no vamos a estar con ellos todo el tiempo, porque ellos viajan, van a otros lugares a vivir, a trabajar, a estudiar, o de repente nosotros ya no estamos en esta tierra para acompañarlos, y tenemos que entrenarlos a nuestros hijos, a nuestras hijas, para saber cómo afrontar los problemas de la vida. Y hermano mío, tenga cuidado, no vaya a caer usted en el pecado, porque es un pecado, la sobreprotección de los hijos. ¿Tenemos que proteger a nuestros hijos? Sí, señor, sí, señora, tenemos que proteger a nuestros hijos. Pero no hay que sobreprotegerlos, hay que entrenarlos para que ellos y ellas sepan defenderse en la vida ante los problemas que se nos van a presentar. El Señor Jesucristo, durante los 3 años y medio, porque fueron más de 3 años su ministerio terrenal que pasó en la tierra, Él estuvo no solo hablándole del cielo a los discípulos, no solo les estuvo hablando del infierno, porque Cristo habló más del infierno que del cielo. Cristo, hermano mío, lo que hizo con los discípulos desde un comienzo, y eso le voy a mostrar en las Escrituras, lo que Él hizo desde un comienzo de su ministerio fue literalmente capacitar a los discípulos, entrenar a los discípulos, enseñarles y en una forma práctica, ahí viene la enseñanza y la capacitación, el entrenamiento, porque Él sabía, me voy a ir un día al cielo, y Cristo se fue al cielo, y Él sabía, Cristo, que durante su ministerio, fíjese, Él estando presente, vendrían problemas, y vinieron problemas. Entonces Él tenía que entrenarlos a ellos, capacitarlos a ellos para saber afrontar las tormentas de la vida. Hermano, permítame recalcar este punto que estoy hablando desde un comienzo. Tormentas de la vida siempre existen y van a existir. Problemas siempre van a haber. El asunto es cómo nosotros respondemos ante los problemas de la vida. Entiéndalo bien. A veces algunas personas quieren nunca dejar de ser niños, niñas, porque saben que siendo niño o niña tenían protección de mamá y papá. Algunos a veces recuerdan, ¿no? Cuando era niño o niña todo era más fácil, ¿no? Claro, porque los problemas los llevaban mamá y papá.
pero toda la vida no vamos a ser niños y niñas. Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a tomar decisiones y nuestra vida va a ir avanzando, hermanos míos. Y así es, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hubiera querido toda la vida tener a mis hijos a mi lado como niños para yo cuidarlos, pero no es así. Usted sabe que tengo un hijo en el extranjero, él ha hecho su vida, gracias a Dios, tiene su familia, son cristianos, están en una iglesia, ahí él colaborando, y también tengo mi otra hija también, ha crecido, tiene su niño, y todavía tengo una hija todavía que recién está desarrollándose en la vida todavía, hermanos. Pero usted sabe que la vida avanza y hay que entrenar a nuestros hijos para la vida que se nos viene. Esta mañana quiero desarrollar mi tema hablándoles básicamente en relación a 3 puntos. Es como un círculo lo que yo voy a hacer en esta mañana. Voy a comenzar con un punto, voy a avanzar y luego del segundo punto voy a regresar al primero y ahí cierro el círculo. Lo primero que les quiero hablar esta mañana es sobre la base. El Señor Jesucristo les dio pautas espirituales a sus discípulos para prepararlos para las tormentas de la vida. Vaya abriendo por favor su Biblia en San Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo número 7, por favor. Y le voy diciendo que estas pautas que Cristo le dio a los discípulos, fíjense, a pesar de que han transcurrido ya, digamos, 2000 años, todavía siguen siendo válidas para nosotros hoy en día. Porque la palabra de Dios no pasa, ¿no? Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Lo que yo siempre digo y seguiré diciendo que aquí el contexto, porque estamos en Mateo 7 por si acaso, el contexto es el Sermón del Monte. Observe usted por favor que el tema que vamos a leer ahorita en el capítulo 7 se ha iniciado en el capítulo 5 de Mateo. El capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 es un solo sermón, una sola enseñanza que Cristo dio. Suponemos nosotros a las faldas de un monte, en la ladera de un monte, desde ahí habló Jesucristo. Es por eso que se llama el Sermón del Monte. Algunos le llaman el Sermón de la Montaña. Pero Cristo habló este sermón y observe usted por favor que cuando Cristo va a terminar su sermón, Él lo hace con una historia, con una parábola, porque Cristo era experto en contar parábolas, en contar historias, ¿ah? Cristo fue el maestro de maestros porque Él contó unas historias únicas, hermanos míos. Creo que ni Esopo ni Samaniego lo pueden igualar a Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes quién fue Esopo, no? Samaniego. De niño me hacían leer a mí las fábulas de Esopo. Samaniego no lo leí mucho, pero Esopo sí lo leí bastante. Pero Jesucristo se contó unas historias tremendas, hermanos. Y observe cómo cierra el Sermón del Monte. Capítulo 7, versículos 24 en adelante, el Señor Jesucristo dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por favor, observe esta larga expresión que acabamos de leer de Cristo. Observe la expresión, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Valga la pregunta, ¿cuáles palabras? Lo que Él acaba de enseñar, el Sermón del Monte, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Cristo dice, el que me oye estas palabras, y no solamente las oye, sino que el Señor añade diciendo, y las hace. Porque no solamente se trata de oír, sino también de hacer. No solo se trata de aprender, sino de vivir. Y eso es lo que Cristo está diciendo acá. El que me oye estas palabras y las hace, y seguimos con la lectura por favor en el versículo 24, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, entiéndase casa acá como una referencia a la vida, a tu vida, a mi vida, dice, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, viene la tormenta de la vida, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ojo hermanos, viene la tormenta. Como le decía, las tormentas que van a venir en la vida, van a venir en la vida. Entiéndalo bien, ¿eh? Van a venir. Ahora, versículo 26, por favor, observe cómo comienza el 26. Dice,
pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Por favor, compare lo que acabamos de leer en el versículo 26 con lo que comienza Cristo diciendo en el versículo 24. Compárelo. Las expresiones son casi idénticas. Solamente hay una pequeña variante, ¿no? La pequeña variante es que en el versículo 24 dice, el que las hace, y las hace, dice, y en el versículo 26 dice, y no las hace. En el versículo 24 dice, el que sí lo hace, y en el versículo 26 dice, el que no lo hace. En ambos casos se está hablando de personas que oyen la palabra, pero una persona la hace y la otra no la hace. Ahora, ¿de qué sirve ser oidor de la palabra? Como dice Santiago en su epístola, dice, ¿de qué sirve ser oidor olvidadizo? Dice. O sea, un oidor olvidadizo es aquel que viene, por ejemplo, que está acá presente esta mañana, cómo me gusta cómo habla el pastor Hidalgo, dice, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Cómo lee la palabra, cómo predica, ¿no? El pastor Hidalgo tiene una linda voz. Bueno, ya lo sé, hermano, ya lo sé eso, ¿no? ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Entonces, ¿cómo enseña la palabra? ¡Qué hermoso!, ¿no? Bueno, y luego sale y se olvidó. Se fue. Recuerde que el Señor Jesucristo lo comparó esto en una parábola que habló del sembrador. Cae la semilla, vienen las aves del cielo, se comen la semilla y aquí no pasó nada. Ahora, ¿quiénes son las aves del cielo? ¿Recuerdan ustedes que Cristo lo contó? Las aves del cielo son los demonios, el diablo. Así que mi hermano, no tiene ningún beneficio, ningún provecho, solo ser oidor de la palabra y que luego me olvido de la palabra. Y aquí tenemos una persona que Cristo va a hacer referencia en el versículo 26, el que oye y no la hace, dice. Permítame seguir con la lectura del versículo 26, dice, a esa persona le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vienen las tormentas, otra vez. Y descendió la lluvia, y descendió lluvia nada más, dice, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, contra la vida. Casa, sinónimo de vida. Dice, y cayó y fue grande su ruina. Tremendo, ¿verdad? En ambos casos, como resumiendo lo leído, lo explicado, en ambos casos, porque acá hay dos casos. Versículo 24 presenta primer caso, versículo 26 presenta el segundo caso. En ambos casos las personas oyeron la palabra, pero la diferencia está en que uno la hizo, la vivió, la practicó, el otro no la hizo, no la vivió, no la practicó. En ambos casos, porque es una ley de la vida, vienen las tormentas, vienen los problemas, vienen las dificultades. Una persona, el que hizo la palabra, permaneció firme, pero el otro, sencillamente, su vida se vino abajo y fue, como dice la palabra del Señor, dice al final del versículo 27, dice, y fue grande su ruina. Porque, queridos hermanos, otra vez insistimos en lo que estábamos diciendo al comienzo de esta prédica. Las tormentas de la vida vienen en cualquier momento. Vienen en cualquier momento y vienen de la forma y la manera que usted nunca planificó una tormenta. Porque ¿quién planifica una tormenta, hermanos míos? Es como que usted me dijera, pastor, yo tengo planificado que voy a estar durmiendo en la puerta de mi casa porque a tal día, a tal hora se viene un fuerte terremoto, ¿no? ¿Quién sabe cuándo viene un terremoto? Nadie sabe, ¿verdad? Así es las tormentas de la vida. Ahora, de lo que Cristo dice aquí, que la única forma de estar preparados, y escúchenme bien, por favor, la única forma de estar preparados para soportar las tormentas de la vida es oyendo y guardando la palabra de Dios. No hay otra manera. Oyendo y guardando la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir lo que decía hace un momento, fue un maestro magistral, honestamente. Es por eso que a Cristo se le conoce como el maestro, porque no hay otro maestro como Cristo. Ahora, si usted observa la estructura de Mateo, mire usted que al final del capítulo 7 que acabamos de leer, Él les está hablando a sus discípulos
de soportar los problemas de la vida. Ahora, y luego en el desarrollo de Mateo, usted va a observar que Mateo nos va a presentar casi inmediatamente que los discípulos entran a una tormenta literal, y un poquito más adelante, Mateo otra vez habla de otra tormenta. Tremendo, ¿verdad? Porque Cristo los acababa de capacitar, les acababa de enseñar cómo prepararse para las tormentas. Ahora, y esto me lleva forzosamente a la segunda parte de mi sermón. Y la segunda parte de mi sermón es los discípulos ante las tormentas. Ya se había dado la enseñanza que acabamos de leer en Mateo 7, ahora viene lo que es el examen. Usted sabe que siempre existen exámenes, ¿sí o no? Los que somos profesores, maestros en alguna institución, sabemos cómo hay que evaluar a los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser evaluados constantemente para ver su desarrollo, su aprendizaje, si están aprendiendo bien y si están avanzando. Porque si un estudiante no está aprendiendo, no puede avanzar sencillamente. Y ahora Cristo, otra vez repito, Cristo, una vez que les ha enseñado a los discípulos cómo prepararse para las tormentas de la vida, Mateo capítulo 7, ahora automáticamente se vienen dos tormentas, para ver si estos discípulos, estos alumnos, están preparados para la vida. Antes de tratar el tema que quiero tratar de estas dos tormentas, cuando yo estaba preparando en estos días estos apuntes, estas notas, mi mente no se podía escapar, y algunos de los que están acá lo van a recordar, de ese viejo y antiguo himno que dice: maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. ¿Lo recuerdan algunos o no lo recuerdan? ¿Algunos lo recuerdan, sí o no? Las nuevas generaciones, que pastor, ¿existe ese himno? Es un himno hermoso, por si acaso, ¿no? Si usted no lo sabe, en YouTube está, ahí yo lo he encontrado, ahí lo están cantando diferentes personas, grupos, en iglesias. Búsquelo así, anote si quiere el nombre para que lo busque. Es un precioso himno, un hermoso himno. Se titula así: maestro, se encrespan las aguas. Qué hermoso himno, ¿eh? Y ese himno de maestro, se encrespan las aguas, justamente ese himno está basado, en las experiencias de lo que vamos a leer ahorita, de las dos tormentas que tuvieron que pasar los discípulos. Otra vez le digo, hermanos míos, estas tormentas que vamos a ver ahora prepararon a los discípulos para las grandes tormentas que se le vendrían en su vida. Porque, por ejemplo, cuando terminan las tormentas que vamos a ver, se viene una gran tormenta. Estas tormentas ocurrieron en el mar, en las aguas. Pero luego en la tierra ocurrió una gran tormenta. ¿Qué ocurrió? Solamente hago la referencia, por favor, no lo busque ahora, en Juan capítulo 6, solamente estoy haciendo referencia. Ocurrió una tremenda tormenta donde los discípulos y todos los seguidores de Cristo, casi todos, a excepción de los 12, lo abandonaron a Jesús. Y todavía Jesús en Juan 6 le dice a los 12, le dice: ¿ustedes también quieren irse? Si ustedes quieren irse, váyanse también, le dice, ¿no? Hermanos míos, una gran tormenta. Por eso las tormentas que vamos a ver prepararon a los discípulos para las tormentas que vendrían en la vida. Tormenta número 1. Vayamos a Marcos, por favor, porque aunque Mateo también lo presenta, pero Marcos capítulo 4 va a presentar algunos detalles más pintorescos y algunos detalles más interesantes que Mateo. Como digo, Mateo también lo presenta esta tormenta, pero Marcos lo presenta de una forma mucho más atractiva, la historia. Marcos capítulo 4, por favor, versículo 35 al 41. Aquí encontramos la primera tormenta que Cristo los lleva a sus discípulos en el mar de Galilea. Ahí los lleva para probar el examen. Recuerden, hacía poco les había dado la enseñanza del Sermón del Monte que hemos estado estudiando hace un momento, ¿ah? Ahora, Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, por favor, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del mar se refiere, aunque era un lago, pero ellos le llamaban mar, así se le dice, ¿no? Entonces, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca,
y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tormenta de viento, ojo, acá está la tormenta, se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. O sea, la barca estaban que se llenaban de agua, se iban a hundir sencillamente. Y él estaba en la popa, ¿ok?, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cristo dormía plácidamente, ¿no? Y hermano, y así debe de ser cuando un cristiano está confiado en Dios, ¿eh? Debe descansar. Aunque tenga cuidado también porque Jonás dormía en plena tormenta, pero Jonás no estaba nada de que descansaba en Dios. Jonás estaba descansando producto de su pecado, ¿sí o no? Tenga cuidado por si acaso. No diga ahora: ay, pastor, yo duermo en paz, me acostaré. Como Jonás, ¿no? Tenga cuidado. Jonás dormía, pero dormía producto de su pecado, por si acaso. Así que tenga cuidado. No toda tranquilidad para dormir quiere decir que viene de Dios, ¿eh? Tenga cuidado. 39 dice: y levantándose, Cristo levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o sea, grande alegría. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos míos, aquí tenemos, para ir resumiendo y no extender esto mucho tiempo, aquí tenemos que resaltar algunas lecciones que los discípulos aprendieron. Y vamos a resaltar así rápidamente 3 lecciones que aprendieron los discípulos en esta primera tormenta. Ojo, hermanos, hay que entender esto siempre. Es como por decir, usted siempre tiene que andar con lápiz y papel, un cuaderno y un lápiz. Miren, siempre de las experiencias de la vida, de las tormentas de la vida, tenemos que aprender algo. Una vez hablando con el pastor Oliver Williams, hace años atrás, estábamos hablando de cierta situación y él me decía así: Pastor Fernando, todo en la vida nos tiene que enseñar y cada vez tenemos que ser más sabios. Y me dijo: usted tiene que ser ahora, en ese momento estábamos hablando de cierto asunto, usted ahora tiene que ser más sabio que antes. Y es cierto, hermanos. Hermanos míos, los problemas de la vida nos tienen que hacer más sabios. Nos tienen que hacer personas más preparadas. Y ahora cuando los discípulos experimentan esta primera tormenta en el mar de Galilea, ellos aprenden 3 lecciones. Lección número 1, que deben de confiar en la palabra de Dios. Porque ellos, hermanos míos, el Señor Jesucristo, en el versículo número 35, observe por favor en el versículo 35, que Cristo había dicho: pasemos al otro lado. Dios había hablado. Jesucristo es Dios. Y Él había dicho a los discípulos: suban a la barca y nos vamos al otro lado. O sea, Dios había dicho: vamos a llegar al otro lado. Y ellos tenían que confiar y creer en la palabra de Dios. Es por eso que en el versículo número 40, Cristo les hace 2 preguntas. Pero la segunda pregunta, observe la segunda pregunta del versículo 40, le dice: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Es que sencillamente a estos hombres todavía les faltaba desarrollar su fe de confiar en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Así que van aprendiendo algo. Siempre, siempre, siempre tenemos que confiar en la palabra de Dios, queridos hermanos. Siempre. Hermanos míos, es mejor confiar en la Biblia, lo que está escrito en la palabra de Dios, que confiar en el hombre. Hay que confiar en la palabra de Dios. Segunda lección que aprendieron los discípulos en esta primera tormenta que están experimentando. Ellos aprendieron que hay que recurrir a Jesús en busca de ayuda. Y eso fue algo muy positivo para ellos en esta experiencia que estaban pasando. Porque la palabra de Dios nos dice que Cristo estaba durmiendo. Dice el versículo 38 que Él estaba durmiendo tranquilamente, plácidamente, porque Él es Dios. Y sabía muy bien que Él había dicho: vamos al otro lado. Y ellos, cuando ocurre esta tormenta, dice el versículo 38, que dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
O sea, recurrieron a Jesús, buscaron la ayuda en Jesús. Y eso es algo muy bueno. Hermanos míos, hermanas mías, vienen las tormentas, lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda en Cristo Jesús. Corra a Jesucristo, doble rodillas, clame en su corazón, busque a Dios en todo momento. Pero pastor, estoy enfermo, estoy echado en cama. Ahí en cama, clame a Dios. En la soledad de su dormitorio, en algún momento, busque a Dios. Porque es el único que nos puede dar auxilio total en cualquier circunstancia que estamos viviendo. Tercera y última lección que quiero resaltar que aprendieron los discípulos en esta primera tormenta. Ellos se preguntaban, según el versículo 41, observa el versículo 41, ellos se preguntaban, ¿quién es este hombre que las fuerzas naturales le obedecen? ¿Quién es este hombre? Es que ellos todavía en este momento de su ministerio, de su aprendizaje, todavía ellos no tenían la total seguridad que Jesús era Dios. Ellos todavía estaban ahí luchando, pues, ¿no? Estaban con una batalla en el corazón y dicen, ¿quién es este hombre? Entonces ellos se quedan con una espina en el corazón porque dicen, el viento le obedece, el mar le obedece. ¿Quién es este hombre? Dice, ¿no? Así que ellos están ahí tratando de aceptar que Jesús sea Dios. Ahora, sin ánimo de adelantarnos a la historia, nosotros tenemos que tener la plena certeza de que Jesús de Nazaret es Dios en la carne. Dios hecho hombre. Bueno, esta es la primera tormenta. La segunda tormenta que los discípulos atravesaron, por favor, ahora sí volvamos a Mateo capítulo 14, que Mateo también, al igual que otros evangelistas, le añade detalles pintorescos a su relato. Mateo capítulo 14, por favor. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Esta es la segunda tormenta. Esta segunda tormenta, mis queridos hermanos y hermanas, ocurre casi un año después de la primera tormenta que acabamos de ver en Marcos. Casi un año después ocurre esta segunda tormenta. O sea, el aprendizaje continúa. Quiere decir que entre la primera tormenta y la segunda tormenta había pasado casi un año donde los discípulos habían aprendido nuevas cosas, habían tenido ya una relación más cercana con Jesús y ellos ahora están ahí ya siendo moldeados por Cristo. Fíjese, moldeados. Porque la palabra de Dios nos moldea. El pecado nos desarma, el pecado nos destruye, el mundo nos destruye, el mundo nos malogra espiritualmente. Pero Jesucristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos moldea. Porque algunos cuando están jugando con el pecado, sus vidas son destruidas. Pero Cristo nos moldea. Y ahora ellos están siendo moldeados por Jesucristo. Y aquí en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, esa es la cuarta vigilia de la noche, cuando es lo más oscuro de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí va a ocurrir algo dramático, chistoso, ¿no? 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Claro, hay que entender que los discípulos eran hombres producto de su época, pues, ¿no? Bueno, yo creo que también a algunos cristianos les hubiera pasado lo mismo hoy en día, ¿no? Si están en el mar y ven a la medianoche andando alguien sobre las aguas, ¿no? Se asustan, pues hay un fantasma, un espíritu que está andando acá, ¿no? Y versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces aquí viene el impetuoso Pedro, el apóstol Pedro.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro se refiere, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, aquí la historia de Pedro le pone un detalle, como les digo, pintoresco al relato. Y bueno, a veces algunos dicen: ese Pedro, qué incrédulo, ¿no? ¿Cómo se hundió? Pero Pedro caminó sobre las aguas. Así que, aparte de Jesús, Pedro ha sido el único hombre que camina sobre las aguas, ¿eh? Ahora no me diga: pastor, no, en la televisión sale un mago. Esos magos, hermanos, son solamente trucos para televisión, nada más, por si acaso, ¿eh? Así que no se lo vaya a creer usted, ¿eh? Pero aquí tenemos a Jesús andando sobre las aguas y Pedro también caminando con Jesús. Ahora, en esta segunda tormenta, queridos hermanos, yo quiero resaltar 4 lecciones que aprenden los discípulos. Ahora, 4 lecciones más, que están relacionadas con algo de lo que vimos de las primeras 3 lecciones en la primera tormenta. Lección número 1 que aprenden. Según el relato de Marcos de esta segunda tormenta, acabamos de leer en Mateo, pero según el relato de Marcos, a pesar de la tormenta, ojo, Marcos dice que ellos remaban con gran fatiga. Y aquí en Mateo dice que el viento les era contrario. Estaban remando con gran fatiga porque Cristo había dicho: vamos al otro lado. Entonces ellos, viene el viento y siguen remando. El maestro ha dicho que vamos al otro lado, así que vamos remando, vamos adelante, vamos empujando la barca, por decirlo así. Ahora, ¿por qué? Porque ahora, casi un año después de la primera tormenta, ellos ya habían aprendido a confiar en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Es por eso que ellos estaban esforzando, porque Cristo había dicho: vamos al otro lado del mar. Viene el viento, vienen los problemas y ellos seguían remando. Estaban ahí y el viento les era contrario, dice Mateo. El viento les era contrario, pero ellos seguían y seguían. Y como digo, ¿por qué? Porque ya un año después de la primera tormenta, ellos habían aprendido a confiar en lo que Dios decía. Y Dios había dicho: vamos al otro lado. Hermanos, tenemos que desarrollar nuestra confianza en la palabra de Dios. Ha pasado, por ejemplo, más de un año desde que comenzó la pandemia. Yo le pregunto, durante más de un año, ¿usted ha desarrollado su confianza en la palabra de Dios? ¿Ha aprendido a confiar en la palabra de Dios? Si usted no ha aprendido a confiar en la palabra de Dios, hay un problema, ¿verdad? Hay un problema grave que hay que corregir. Lección número 2, por favor, que ellos aprenden en esta segunda tormenta. Siempre se van a presentar imprevistos. Siempre se van a presentar imprevistos en la vida. Usted puede hacer sus planes, maravillosos planes, que termino esta carrera a tal edad, que yo viajo a tal lugar, que voy a estudiar esto, que voy a viajar acá, que después viajo para allá, que hago esto, que trabajo en tal lugar, gano tanto dinero, ahorro, invierto en esto, compro lo otro. Y usted puede diseñar lo mejor y hágalo. Uno tiene que hacer planes, sí, es correcto y bueno hacer planes, no digo que sea malo, ¿ah? Hágalo con la ayuda de Dios, pero recuerde, siempre le tiene que dar un espacio para los imprevistos que pueden ocurrir en la vida. Por ejemplo, ¿qué imprevisto ocurrió acá? La tormenta. Ellos estaban yendo en el mar, al otro lado, y viene la tormenta, y Jesús se aparece ahí, y ellos pensaban que era un fantasma. Se asustan. Son imprevistos. Y usted tiene que entender, en la vida se presentan imprevistos. A veces algunas personas no planificaron algo y sale algo, ¿verdad?
A veces una persona ni había pensado estar en tal circunstancia y está en tal circunstancia. Pero ocurre, imprevistos. Lección número 3 que hay que aprender de esta experiencia de los apóstoles. En el versículo 27, Jesús le dijo 3 verdades a los discípulos y a nosotros. ¿Cuáles son las 3 verdades? Verdad número 1, le dijo, tengan ánimo. Porque cuando hay tormentas, el ánimo decae, ¿sí o no? ¿Quién no se desalienta cuando vienen los problemas de la vida? Dígamelo a mí, con todas las experiencias que he tenido en las últimas semanas, el último mes, las últimas 5 o 6 semanas. Por eso le digo, dígamelo a mí. ¿Quién no se desalienta? Por eso Cristo, lo primero que le dice a ellos, le dice, tengan ánimo. Lo segundo que le dice, la segunda verdad, ahí en el mismo versículo 27, le dice, yo soy. ¿Recuerdan qué cosa quiere decir eso? Una referencia directa o indirecta, como usted lo quiera ver en la estructura gramatical de la Biblia, a Jehová, cuando Jehová dice, yo soy el que soy. O sea, Cristo se presenta ahí caminando sobre las aguas y les está diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Tercera lección que Cristo le va a dar aquí en el versículo 27, o tercera verdad. Le dice, no teman. Ojo hermanos, es interesante. Aquí ocurre el sistema del sándwich. Yo he hablado muchas veces del sándwich en mis enseñanzas. ¿Saben cuál es el sándwich? Recuerdan, ¿no? Todos preparamos sándwich, ¿sí o no? El sándwich tiene 2 tapas de pan. Bueno, los sándwiches normales, ¿ah? Porque hay unos sándwiches que son terribles, que creo que tienen 4 tapas, un cerro son, ¿no? Pero bueno, el sándwich normal tiene 2 tapas. ¿Ya? Pan arriba, pan abajo y en el medio lo que usted le quiere poner. Fíjese usted, este sándwich también tiene 3 partes. ¿Ah? Miren ustedes, en el medio Cristo dice, yo soy Dios, en el centro. Y observe usted que en la parte de arriba dice, tengan ánimo, y en la parte de abajo dice, no teman. Tengan ánimo y no teman. Son muy parecidos, muy similares. Pero hermano, lo que ocurre es que cuando viene el desaliento, perdemos el ánimo, y si no entendemos que Jesús es Dios, quien nos puede guiar, Él es el buen pastor, vamos a llenarnos de temor en la vida. Es por eso que Cristo termina diciendo ahí en el versículo 27, le dice, no teman, no teman. En las experiencias que me ha tocado vivir en las últimas semanas, bueno, no solamente a mí, sino a mi familia, para nosotros siempre ha sido constante el Salmo 23, donde el Señor dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y es así, ¿verdad, hermanos? Nuestro corazón, hermanos, somos seres humanos y puede llenarse de temor. Pero el Señor dice, ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Cuarta lección, avancemos por favor. Cuarta lección que aprenden aquí en esta segunda tormenta, dice, ahora ellos, los discípulos, ya tenían la certeza de que Jesús es Dios. Fíjese lo que dice en el versículo, o cómo termina el versículo 33. Dice, cuando Jesús se sube a la barca, ¿qué es lo que hacen ellos? Por favor, ¿qué es lo que hacen? Díganme ustedes, ¿qué hacen ellos? Le adoraron. Y Jesús no se opuso. Porque si usted lee en el libro de Hechos, a Pedro también se arrodillaron delante de Pedro para adorarlo. Y Pedro dijo, no lo hagas, porque yo soy un hombre como tú. Luego, en el libro del Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan, se arrodilló también delante de un ángel para adorarlo. Y el ángel le dijo, Juan, no lo hagas. Yo, un ángel, soy igual que tú, un consiervo de Dios nada más. Y cuando se arrodillan delante de Jesús, Jesús no rechaza la adoración, porque Él es Dios. Hermanos, ahora después de casi un año, luego en esta segunda experiencia, ya los discípulos tenían la plena certeza, aunque con sus luchas como seres humanos, de que Jesús es Dios. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros y que Jesús que vive en nuestros corazones es Dios, hermanos,
como dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, donde dice, ¿no? Que, hermano, así venga lo que venga en contra de nosotros, dice, no temeré mal alguno. Seguimos adelante, ¿verdad? Nada ni nadie puede contra Dios. Y estamos del lado del ganador. Quiero cerrar el círculo esta mañana. Recuerden que le dije que era como un círculo, comenzaba así la base, explicaba y regresaba al comienzo. Así que voy a regresar al comienzo de la prédica en esta mañana para ir cerrando el círculo. Yo quiero que usted tenga en cuenta algo, que las tormentas de la vida tienen básicamente tres fuentes, tres orígenes. Escuche bien, por favor, ¿eh? Consecuencia del pecado que cada uno muchas veces comete. Hay tormentas, hay problemas que nos metemos nosotros porque somos personas que pecamos y desobedecemos a Dios, desobedecemos la palabra de Dios, nos metemos en aprietos, nos metemos en problemas y estamos en tormentas como consecuencia de nuestros pecados. Si usted robó, por ejemplo, tiene que pagar su delito. Si usted comete un delito, tiene que pagarlo. Y si usted un día va a la cárcel por cometer un delito, después no diga, ay, Dios me está probando. No, Dios no lo está probando. Usted está pagando el delito que cometió. Si usted desobedece a Dios y luego vienen problemas en su vida, después no diga, Dios me está probando. No, son tormentas que usted mismo se la buscó, producto de su pecado. ¿Y qué tengo que hacer? Humíllese y pida perdón a Dios para comenzar un proceso de restauración. Segunda fuente, ¿de dónde vienen los problemas? Los problemas vienen muchas veces, hermano, porque hay algo natural en la vida. Hay problemas que son naturales en la vida. Nos enfermamos, morimos, hermanos míos, o sencillamente una crisis económica. Son cuestiones naturales que ocurren. Por ejemplo, estamos ante un posible cambio de gobierno. Bueno, no un posible cambio de gobierno, nos acercamos a un cambio de gobierno. No sabemos qué tendencia tendrá el nuevo gobierno. Y no sabemos qué problemas nos pueden venir a nuestro país. Y hay que orar por nuestro Perú, ¿verdad? Para que no vengan problemas. Tercera fuente, ¿dónde vienen los problemas? Los problemas, hermanos, muchas veces son pruebas que Dios nos da, como en el caso de Job, del rey David, que contribuyen a nuestra formación espiritual. Y usted tiene que pedir discernimiento a Dios. Señor, este problema que me viene, esta situación, ¿qué es? ¿Producto de mi pecado? ¿Algo natural? ¿O es que tú estás trabajando en mi vida y me quieres enseñar algo? Hermano, a veces nosotros hemos pensado que Job es el hombre que sufrió más en esta tierra. Porque si yo le pregunto esta mañana a ustedes, ¿quién es el hombre que sufrió más en la tierra? Aparte de Jesucristo, lógicamente, ¿no? Ustedes van a decir, Job, pastor Job, mire, todo un libro de Job. Yo le voy a decir algo que a usted le va a hacer pensar. No fue Job. No fue Job. El hombre que sufrió más en esta tierra fue el rey David. El rey David. ¿Sabe por qué? Porque si usted analiza bien el libro de Job, Job solamente sufrió durante algunos meses. Todo lo que le pasó a Job, lógicamente perdió a sus hijos, a sus hijas, solamente fue algunos meses, nada más. La enfermedad fue algunos meses. Y luego el Señor le bendijo en abundancia, con hijos, con hijas, con bendiciones materiales, con más. Pero si usted lee la vida del rey David, podemos decir que casi toda la vida del rey David fueron problemas, fueron sufrimientos. Algunos de ellos como consecuencia de su pecado. Pero luego fue porque Dios lo estuvo probando y probando y probando y probando a ese hombre. Por eso le digo, el rey David sufrió bastante. Y producto de esa experiencia, ojo, hay un versículo que yo quiero que usted lea conmigo, que a mí, en lo personal, durante esta situación que estoy viviendo, hermano mío, me sirvió, pero una bendición. Salmo 119, por favor. Salmo 119. Yo ahí en la soledad de mi dormitorio lo leía y lo repetía y leía todo el pasaje del Salmo 119 porque me sirvió tremendo, hermanos. Salmo 119, el versículo 92. 92. Si usted gusta, márquelo en su Biblia. Es una tremenda bendición este versículo. Oiga lo que dice. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, mira lo que dice la segunda parte. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley,
Si tu ley, si tu palabra no hubiera sido mi deleite, mi delicia, ya en mi aflicción, ya en mi tribulación, ya en mi problema, hubiera perecido. Cuando yo estaba en el hospital y me estaban dando de alta, el doctor me estaba dando indicaciones, ¿no? Ya, señor Hidalgo, me dice, usted se va aquí, y me viene con un papel, tiene que hacer esto, lo otro, ¿no? Y bueno, yo viendo ahí lo que había pasado durante esos días, el doctor me dijo, señor Hidalgo, me dice, yo le aconsejo que usted saque cita también con el psicólogo para una evaluación y luego también, si es necesario, con el psiquiatra, todo, ¿no? Y mire, tiene que venir acá y ahora como estamos saturados acá, vaya a la vuelta al Noguchi ahí para que usted saque cita, ¿no? Bueno, no tiene nada de malo, hermano, por si acaso ir a un psicólogo, por si acaso. Algunos a veces se avergüenzan, psicólogo, ¿no? El pastor estaba loco, ¿no? No, todavía no llegó a ese punto, ¿ya? Pero el doctor, ¿por qué lo decía? El doctor lo decía con una buena intención, porque mucha gente, hermano, producto de esta experiencia, de esta enfermedad, no quedan con los nervios alterados, no quedan bien, hermanos. Y yo les soy honesto, hermano, en decirle que yo los 2 primeros días, las 2 primeras noches, yo no podía dormir bien, porque yo en mi cabeza escuchaba el sufrimiento de la gente ahí en el hospital, cómo lloraban, cómo gritaban, cómo morían, hermanos. Y yo estaba así. Inclusive yo me comuniqué con la doctora y yo le dije, doctora, recétame una pastilla para dormir. Y ella me dijo, no, es parte de un proceso. Y yo no podía dormir hasta las 3 de la mañana. Un día no dormí hasta las 5 de la mañana, hermanos. Me la pasaba despierto. Pero hermano, ¿qué hacía yo ahí en la soledad de mi dormitorio? Entre otras cosas, con la palabra, orando al Señor, y creyendo lo que este versículo dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque hermanos, los problemas de la vida, las tormentas de la vida, así como Pedro, pueden hundirnos. Pero si nosotros nos asimos, nos cogemos de la palabra de Dios, de la Biblia, vamos a poder sortear cualquier problema de la vida. Tormentas forman nuestro carácter. Les termino contando una experiencia que tuve esta misma semana que ha terminado. Yo salí en estos días a mi casa. Les he contado varias veces que tengo mi casa acá en la zona cerca, gracias a Dios. Con Beni pudimos construir desde el año 2006, 2007 nuestra casa. Bueno, bueno, Beni fue la última persona de los 2 que fue a la casa, entonces para mí fue una lucha el otro día cuando fui después de más de 2 meses a la casa, ¿no? Bueno, fui a la casa y estábamos ahí, bueno, con Pastor Martín que me acompañó, hermano Jonathan. Estábamos ahí cuando un pastor me llama, un pastor bautista acá de Lima, se comunica conmigo y me dice, entre otras cosas me dice así, Pastor Fernando, solo tengo para recurrir a usted entre los pastores porque va a ser el único que en este momento me va a entender. ¿Qué sucede? Le digo. Pastor, ahorita mi esposa está agonizando, me dice. El hombre estaba destrozado. Conversamos, le escribí también. Eso fue más o menos como a las 11 de la mañana y a la 1, 2 horas después, a las 2 más o menos, ya la esposa del pastor había partido a la presencia de Dios. Hermano, entonces algo que yo he ido entendiendo de estas experiencias que le estoy contando y de algo más, algunas cosas más que me han ocurrido en las últimas semanas, es que Dios me ha permitido vivir estas experiencias por algo y para algo. ¿Sabe qué? Dios nos da experiencias, tormentas en la vida, para que podamos nosotros ser instrumentos de Dios, y eso depende de usted cómo responde a las tormentas, ¿eh? Para que podamos ser instrumentos de Dios para llevar consolación a otras personas. Si cuando vienen las tormentas usted reacciona amargándose, como yo decía el domingo pasado, se resiente con Dios, estoy amargado, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué me ocurre lo otro? Usted no va a ser usado por Dios, usted no va a ser usada por Dios. Pero si usted responde aceptando la voluntad de Dios, humillándose dentro de nuestro dolor, Dios te va a usar para su honra y gloria.
Termino leyendo con ustedes, por favor, 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1. Y hermanos, 2 Corintios es fantástico. ¿Ah? ¿Sabe por qué le digo? Porque en 1 Corintios Pablo le habla duramente a la iglesia de los Corintios, como nosotros los peruanos diríamos, dándole palo a la iglesia de los Corintios porque estaban en pecado. Y luego de un año, cuando ellos se han arrepentido, Pablo le escribe 2 Corintios, una carta. 2 Corintios es una carta amorosa. Es una carta, es como cuando usted disciplina a sus hijos, o no, si son niños, o lo disciplinaba, ¿no? Uno disciplina a sus hijos y después de disciplinar, mire, parte de la disciplina, recuerde usted, es que yo tengo que abrazar a mi hijo, a mi hija, y decirle te amo. Hermano, si usted solamente le da al niño, a la niña, y después le dice, vete al cuarto, no te quiero ver todo el día, fuera acá, no comas. Está mala, eso no es así, ¿eh? Yo reprendo a mi hijo, a mi hija, y si tengo que darle, le doy lo que tengo que darle, y luego que está ahí llorando, tengo que abrazarle, decirle te quiero, te amo, ahí me duele más que a ti, y ahí, hermano, buscar restauración espiritual. Y Pablo va a hacer eso. 1 Corintios reprende a la iglesia, y 2 Corintios él les habla llevándoles palabras de amor, palabras de consuelo. Y fíjese cómo comienza él en el versículo número 3. Fíjese en el versículo 3, capítulo 1, versículo número 3. Fíjese usted, por ahí está la expresión al final casi, donde dice el Dios de toda consolación. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3. Ok, le encontré el Dios de toda consolación. Porque justamente esta carta es una carta de consolación. Ahora, observe por favor conmigo el juego de palabras del versículo número 4. Versículo número 4, capítulo 1, versículo número 4 dice, el cual, refiriéndose a Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, porque solo Dios nos puede consolar en las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero usted examine este versículo y es precioso y una gran riqueza de enseñanza. Hermanos, como dice este versículo que acabamos de leer de la palabra, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Yo salí del hospital un día viernes en la noche y a los días después de eso, más o menos el siguiente miércoles por ahí, fíjese, a los casi 5 días, el hijo de un pastor estaba muy mal de salud, con la misma enfermedad. Entonces yo me comuniqué con él y dije, mira, tienes que hacer esto. Tu hijo está así, y si no haces esto, puedes perder a tu hijo. Él lo hizo. Llevó a su hijo, lo trataron como yo le aconsejé, y después él ya se ha recuperado y el muchacho se comunicó con mi hijo, pastor, gracias, porque nosotros ni teníamos idea exacta de lo que teníamos que hacer. Dios nos puede utilizar nuestras experiencias aún más difíciles para ser de bendición a otras personas. No permitas, como dice en el libro de Hebreos, no permitas que en tu corazón crezca una raíz de amargura. No permitas.